En este ejercicio vamos a aprovechar los beneficios obtenidos en el ejemplo número 7 para aplicarla, en vez del hiperterminal, aplicarle una lectura de trama, pero con un programa que sea nuestro, pues en Visual Studio Express C#. Ya estos pasos ya los conocemos para hacer el nuevo proyecto. Para esta prueba vamos a agregar un text box en donde vamos a obtener los datos de trama que transmite el microcontrolador. Paso a paso vamos a ir tratando de aclarar algunas dudas que quedaron, por lo cual estoy colocando lo que es el micrófono. Un elemento nuevo que no habíamos utilizado es la propiedad, sería el port. Se coloca sobre el formulario y ella automáticamente hace la colocación en la parte de abajo. La configuración por defecto viene con los datos que hemos venido trabajando, 9600, 8 bits de datos, etcétera. El puerto que seleccionamos fue el puerto COM3 para sustituir el puerto COM3 que veníamos trayendo desde el hiperterminal. Y bueno, un botón de salir, y eso va a ser nuestro programa. Lo nuevo va a estar realmente en el código, porque ya esto ustedes lo han visto. El ampersand que se está colocando ahí es una propiedad que tiene para que por la letra AL y S pueda presionar el botón salir, pero eso es lo de menos. Bueno, aquí me equivoqué dándole doble clic al text box. No vamos a usar el text box con doble clic, vamos a utilizar la programación directa. Se agrega unos códigos de programa, el pushing IO port, system IO port, ya que se va a utilizar la clase pues de comandos de control del puerto serial. Y también esto es para que quede, pero no lo vamos a utilizar ahora en esta clase, el threading, que es una clase que proporciona un conjunto de interfaces para por interrupción manejar algunos subprocesos que tienen que ver con actividades de sincronización, monitor, interlock, autoreset evento, y una de las clases más importantes que en lo adelante, en lo sucesivo, para escribir de forma automática sobre el microcontrolador, porque en esta oportunidad solamente vamos a hacer la lectura. Se va a utilizar un timer, y esa threading sirve para utilizar esa función, que el timer es como un método que llama automáticamente a otro subproceso. Aquí no la vamos a utilizar, pero la vamos a colocar para irnos acostumbrando. Entonces, ok, definimos entonces una variable cadena de caracteres que se va a llamar recibir datos, y aquí comienza nuestro código directo hacia el puerto. Este código aparece en internet, lo he probado, bueno, y hasta los momentos ha sido satisfactorio. Pues el primero, él pregunta si está abierto el puerto. Entonces, en caso de que el puerto no esté abierto, forza el puerto a que se abra, porque recuerden que para que el puerto tenga la disponibilidad debe tener alguna conexión, si no el puerto se cierra por el mismo Windows, por el mismo programa. Entonces aquí se abre, o sea que si el puerto no está abierto, entonces la función tree fuerza al puerto a abrirse, y en caso de que no se abra, entonces se obtiene el catch del mismo tree. Ese catch sirve para presentar mensajes de errores. Por eso, si no se puede abrir, que sería para la instrucción tree una excepción, entonces catch da la excepción. Esa excepción va a venir como una variable en el texto EX, o sea, en la variable EX,
y esa variable x se puede utilizar para mostrar mensajes del por qué no se pudo hacer la operación tree en una caja de texto, una ventana de texto. Ahora se activa con un código una función que permite por interrupción llamar a una función. A esta interrupción, bueno, se codifica de la siguiente manera. Sería el port, o sea, verifica que si hay datos recibidos en el puerto, y en caso de que haya datos recibidos, porque como va a ser una interrupción lo va a hacer automáticamente, entonces que de la misma forma llame a otra función para ese tratamiento de los datos recibidos. Aquí cometí un error que, bueno, por la inercia del que me va dando los posibles textos que se pueden seleccionar, que el programa cree que se van a utilizar. Entonces en esta parte, después del dis, hay que escribir es recibir, y yo coloqué recibir datos. No es recibir datos, es recibir. De todas maneras, valga la corrección, pues. Ok, entonces luego que se haga eso, llama a la función recibir, por lo que a continuación se construye la función recibir, y es una función que va a permite abrir el puerto, y no abrir el puerto sino un buffer que tiene el puerto, y accede a ese buffer. Entonces por eso se coloca en esta directiva la sender y la serial data recibe event argumento. Entonces esta es la función que recibe los datos de trama transmitidos por el microcontrolador. Debido a que esta función es específicamente para extraer los datos del buffer, se recomienda que no se extienda la cantidad de código en esta función, sino que se habilite otra función. De todas maneras, a partir de esta, que no dependa de la interrupción. De todas maneras, la voy a colocar con una nueva función, de modo que quede el código le sirva para otras tareas, para otras labores, donde utilice la comunicación, transmisión y recepción hacia el microcontrolador. Ok, entonces en recibir datos se van a ir colocando los caracteres. Recuerden que los datos van a venir carácter por carácter, no, porque según la configuración del puerto dice que son 8 bits, un bit de parada y los 7 bits que corresponden al código ASCII, por lo que viene un código representado por una letra de la tecla del teclado, que es el código ASCII, y entonces se van a ir sumando. Por eso se coloca el signo más, recibir datos más, y luego que lea el carácter que está ahí y lo sume a recibir datos, y luego invoca para el tratamiento de esos datos a una función que se llama actualizar. Por eso es que no se colocan mucho, generalmente se colocan esos dos, y en la parte de arriba se hace el tratamiento en caso de que el puerto no se pueda abrir o habilitar otro puerto, pero esto ya pasa al objeto de estudio de nuestro tema. Aquí solamente vamos a intentar de recibir las tramas enviadas por el microcontrolador desde un potenciómetro, que puede servir como una variable de parámetro eléctrico o de control. Se hace la función actualizar, que va a tomar el buffer por eso es que sigue estando el sender, pero en este caso ahora ya no va a ser la recepción de datos por el evento, sino que el argumento que
donde está direccionado el buffer, y bueno, se declara una variable entera. Esta variable entera se hace aquí para hacer tratamiento de los datos recibidos. Por ejemplo, se puede determinar como el microcontrolador va a enviar, de acuerdo al ejercicio anterior, el valor del potenciómetro en forma digital, pero entre dos letras, para saber qué es de ese potenciómetro. O sea que nosotros podemos determinar cuál potenciómetro o cuál variable está enviando el microcontrolador, porque la estamos empaquetando, y por eso se llama trama, entre dos letras en este caso. Esas dos letras que se utilizaron fueron la W y la X. Entonces, con este tratamiento de datos, lo que se está en la primera variable, ini AN0, analógica 0, solamente se está identificando dónde está la W, en qué posición está la W y en qué posición está la X. Además de eso, se introduce un código que nos indique el tamaño de la cantidad de caracteres que han estado sumándose en la variable recibir datos, que se explicó anteriormente, que tiene el más y el igual. O sea que los caracteres se van a ir sumando a medida que van entrando. Pero con esta instrucción len, nosotros podemos definir o limitar la cantidad de datos que tenga el buffer y borrar la variable de recibir datos cada vez que se exceda de cierto valor. En este caso, como nuestro valor, la variable que envía el microcontrolador es una variable de 8 bits, solamente llega a 255, y 255 se representa con 3 dígitos, por lo que la X, la W y los 3 dígitos máximos hacen una longitud de hasta 5. Entonces aquí con este ciclo if, lo que se dice es que si la longitud en el buffer, en la variable de recibir datos, es superior a 5, significa que no es un dato válido. Entonces borra ese dato, pues, para que haga la recepción y haga la sumatoria nuevamente. Es importante porque generalmente el microcontrolador envía los datos en un orden y se va interrumpiendo en ese orden. O sea que para que vuelva a enviar los datos pasa un tiempo. Y como hay una sincronía en la transmisión de datos 9600, entonces es poco probable de que los datos no lleguen, o sea, a partir del número y después las letras, sino que generalmente van a llegar en un orden, pues W250X. Bueno, entonces ahora aquí borramos el textbox que colocamos en nuestro programa, monitor.txt, y ponemos 2 comillas. Eso significa que no va a tener, en el texto no va a tener nada. Borramos el texto y luego en monitor.txt vamos a colocar todos los datos que vamos a ir recogiendo. En este caso son pocos, pero es algo, pues, los datos que se vienen recogiendo desde el microcontrolador. Entonces, dato recibido va a ser la trama, la posición de la letra W en la trama, que debe ser 0 generalmente, porque va a estar de primerita ahí, y siempre se cuenta a partir del número 0. Luego se va a verificar dónde está la X, en qué posición está la X, y que nos dé también el tamaño de la trama. Luego que ponga eso en monitor, también es importante que en ese momento se han recibido los datos de forma correcta, porque se está haciendo la impresión, y sería bueno entonces hacer el borrado del buffer o de nuestra variable cadena de carácter, recibir datos. Aquí termina nuestro programa. Después que se borra recibir datos, hay algunos ajustes que hay que hacer. El programa del microcontrolador ya está hecho en el ejercicio anterior, en el ejercicio 7, y bueno, lo que está es de hacer el código para el botón salir y realizar la prueba. Bueno, por eso es que le dije lo del error, porque cuando realicé la prueba aparecía el error, y bueno, se modificó ahí
en donde dice serial port 1 data receiver más igual new, se colocó this recibir, no recibir datos. Ok, aquí se hace la parte que tiene que ver con la salida del programa y lo dejamos hasta aquí para la siguiente parte. Bueno, para terminar vamos a tratar de abrir el puerto virtual con el programa Virtual Server Pro Driver, como lo hicimos en el ejemplo 7, el 3 y el 4. Se realiza la conexión y como los datos son extensos, vamos a hacer que el textbox sea un poquito más amplio, de manera que se puedan introducir ahí también los datos, o sea que se puedan ver los datos completos. Para ello, en la propiedad multilínea la habilitamos, inmediatamente el cuadro se hace manejable y vamos a colocarlo de manera que el usuario no pueda introducir datos en él. Ahí está manejable. Buscamos entonces un poquito más de amplitud, de centrado, y como ya los puertos están habilitados, tengo abierto también el Proteo con el ejemplo anterior, el 7. Entonces corremos el programa, nos da el error del cual habíamos comentado anteriormente, lo corregimos. Ese error era recibir, no recibir datos, porque esa es la función. Y bueno, ahí está, recibir, se acaba el error. Y abrimos entonces el Proteo, lo arrancamos. El programa estaba preparado de manera que se quedara en un ciclo cerrado cuando se presionara el pulsador. Corremos nuestro programa, inmediatamente se visualiza que está recibiendo los datos que envían el PIC. Y a medida que movamos el potenciómetro, bueno, también se va a ver, ahí estamos subiendo el potenciómetro, se va a ver también que en la parte de recepción está, cuando aparece -1 en la W, bueno, ya lo dijimos, es que no consigue el valor